Buenos días. Qué alegría y qué gozo poder estar esta mañana reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo como un solo cuerpo para rendir adoración a nuestro Dios. Y esa es la razón por la que estamos aquí en esta mañana. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, deseando que como iglesia nuestro gran Dios sea glorificado por esta congregación como su pueblo, para alabanza de su gloria en esta mañana. El título del sermón en esta mañana es Abundemos en la gracia de dar a otros. Vamos a continuar con nuestra serie. Si usted recuerda, estamos en el libro de Hechos, aprendiendo. Y esta mañana vamos a estar meditando en el capítulo 4, versículo 32 al 37. La iglesia estaba comenzando a ver o a experimentar o a palpar dos cosas que Jesús les había enseñado. Uno, que tendría oposición el mensaje, el evangelio, la iglesia, por las autoridades religiosas y civiles de la época. Pero también el hecho de recordar que Jesús les prometió que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera a morar sobre ellos para poder proclamar el evangelio. Y vemos entonces que la iglesia estaba comenzando a vivir esas verdades. Por un lado, la oposición, pero por otro lado, el Espíritu Santo dándoles poder y valentía para poder cumplir su llamado. Y vemos que la semana pasada, en el texto que estuvimos meditando, la respuesta de la iglesia ante la oposición fue el reconocimiento del señorío de Dios, para que a pesar de esa oposición, ellos pudieran hacer la voluntad, poder predicar a Jesús sin temor, con confianza. Y vemos que Dios, ante esta oración, Él contesta inmediatamente la oración, ante esta petición del pueblo de Dios. Vemos que Dios, al igual que en Pentecostés, Dios llenó a su pueblo del Espíritu para poder predicar con valentía. Y eso es algo que nosotros aprendimos la semana pasada, que vamos a enfrentar oposición, pero ante la oposición de proclamar el evangelio debemos confiar en el Señor, debemos orar para pedirle que seamos capaces de cumplir nuestra misión sin temor, teniendo la certeza que Él contestará a esa oración que es conforme a su voluntad. Vemos que la iglesia estaba siendo un instrumento de Dios para testificar las enseñanzas de Jesús, quién era Jesús, la resurrección de Jesús. Y vemos que en Jerusalén se podía escuchar acerca de Cristo, que Jesús estaba siendo exaltado, podían escuchar el evangelio. Y vemos cómo esa proclamación del evangelio iba acompañada del testimonio, no solo de lo que ellos hablaban, sino la obra que Cristo estaba haciendo por medio de la iglesia a través del poder de Dios por su Santo Espíritu. ¿Cuáles eran las señales de la veracidad del mensaje y de la iglesia? Vemos que Dios estaba no solamente apoyando la proclamación, sino que habían testificaciones, testigos de cómo Dios apoyaba, y una de esas era precisamente la unidad y el amor. Algo que hacía muy particular al cristianismo era la unidad que ellos tenían y el amor que tenían. Algo que otros grupos no poseían. De hecho, era raro para el contexto del cristianismo en la época en la que estamos hablando. Era raro ver ese tipo de unidad, esa generosidad extraordinaria. Pero era una forma en la que Dios estaba validando la verdad, su mensaje y su obra a través de la iglesia. Deseo que en este sermón Dios pueda convencernos que la unidad y el amor en nosotros como congregación es un reflejo de la obra de Dios por gracia y que se expresa en la generosidad material y espiritual para que sean producidas acciones de gracias en otros y con eso Dios pueda ser honrado. Esta mañana vamos a desarrollar en esta porción dos puntos importantes respetando la estructura del texto. En primer lugar, cómo la unidad es un reflejo de la obra de Cristo por medio de su Santo Espíritu en la iglesia y cómo esa unidad espiritual se expresa en el amor
y la generosidad entre los creyentes. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 4 y vamos a leer en este momento el versículo 32 y el versículo 33. Le pido que lo busque. El texto no está en la pantalla, como usted recuerda, lo hacemos para que usted pueda leerlo en su Biblia. Hechos capítulo 4, versículo 32 y 33. ¿Lo tenemos? Amén. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Quiero que note que comienza hablando del grupo, de esa congregación, de lo que nosotros llamamos iglesia. Vemos entonces que algunos piensan, si usted recuerda, en el último grupo que se convirtió, producto del milagro que Dios hizo en el hombre cojo, que 5,000 hombres. Algunos piensan que 5,000 ya era la suma de lo que la iglesia había en ese momento. Otros piensan que esos 5,000 se agregaron a los 3,000 que estaban antes, más el 120 que empezó el grupo. Al final eso no es tan trascendente. Lo importante es que era un grupo grande. Ya sea 5,000 o 8,000, es un grupo bastante grande. Y vemos que la congregación mostró un aspecto que mostraron antes de Pentecostés. Si usted recuerda, en el grupo de los 120, la Biblia refleja que ellos estaban en unanimidad. Y una vez más, a pesar de que el grupo había crecido, seguía habiendo una unión, una unanimidad en ellos. Algo importante es que en la unión, la unanimidad no implica uniformidad. No es que todos llegaron vestidos igual, no es que todos cambiaron sus gustos y ahora a todos les gustaba comer lo mismo. De hecho, es más profundo que eso, sino una unión que es de carácter espiritual. Aunque recordemos que habían personas de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, regiones, pero a pesar de eso, había unión, había unidad. Y esa unidad era una obra que Dios había hecho. De hecho, no era normal en la época encontrar este tipo de unidad que vemos en este texto. Jesús oró exponiéndonos como creyentes la importancia de la unidad. Muchas veces no somos conscientes o no le damos tanta importancia al tema de la unidad como cristianos. Pero yo quiero que vayamos a un texto donde Jesús expresa qué tan importante es para el cristianismo la unidad y qué tan importante es la unidad para la obra de Dios. Acompáñeme, vamos a leer. Este texto sí está en las pantallas, Juan 17, 20, 21. Si usted recuerda, Juan 17 es un texto donde Jesús está orando al Padre. Él está rindiéndole cuentas al Padre. Está expresando, está orando por sus discípulos. Y mire lo que él dice: mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos que él tenía en ese momento, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. En el momento en el que nos encontramos en la narración de Hechos, ya habían muchos discípulos, muchos más. No sé si 5,000 o 8,000 o 10,000, porque de hecho 5,000 dice 5,000 hombres, es decir que muy probablemente habían familias ahí, pero eran muchos. Y Jesús había orado por todos estos, y no solamente estos, sino inclusive por nosotros. Y mire lo que dice a continuación: como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad del cuerpo testifica de Jesús. La unidad del cuerpo habla que Jesús es Dios. Porque no podemos negar que la unión que puede haber entre nosotros es una obra de Dios. Solamente así podemos explicar que habiendo tanta diferencia entre algunos de nosotros, podamos tener una unidad como la que está describiendo Hechos. Una unidad era un aspecto importante en la iglesia porque testifica la obra de Dios sobre todos aquellos que somos parte de la iglesia. Por eso debemos cuidar
la unidad entre nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado de la murmuración, tenemos que cuidar la envidia y todos otros pecados que afectan la unidad. No podemos ver la unidad como algo con desdén. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y si tú amas a Cristo, entonces amas la iglesia. Y es por eso la unidad importante. Y una de las acusaciones precisamente contra los falsos maestros es porque ellos generan división. Porque sus enseñanzas confunden y dividen. Por lo tanto, el tema de la unidad es importante. Pero ¿qué tipo de unidad vivía la iglesia? Y la Biblia lo describe en una frase: eran de un corazón y una mente. Si usted regresa a Hechos, usted tiene ahí Hechos, capítulo 4, usted va a ver que esa iglesia, esa congregación, la unidad era como de un corazón y una mente. ¿Sabe que esta frase es una frase típicamente hebrea? Vemos en Deuteronomio, encontramos bastante frecuencia, y de hecho es el resumen de un mandato tan importante. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y esta frase es una frase que expresaba precisamente eso, expresaba el amor, no solamente hacia Dios, sino hacia los hermanos. Una expresión de amor y una expresión de unidad. Y así se daba el cumplimiento de la segunda parte de este mandato: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era un tanto el amor y la unidad que la expresión es un corazón y una mente. El amor hacia Dios nos va a llevar siempre a amar a los demás. En la medida en que nosotros crezcamos en el amor a Dios, creceremos en el amor al prójimo. Creceremos en el amor entre nosotros. Y esa unidad se expresa en un amor a tal punto de que ellos consideraban tener todas las cosas en común. ¿Y por qué lo digo a tal punto? Porque a veces es un poco o bastante más fácil decirle a alguien te amo que expresar ese amor entregando algo que es valioso. Cuando usted ama a alguien, puede darle algo muy valioso de su vida a esa persona y no le va a doler. Los que somos padres, pues no nos molesta, por ejemplo, en estas fechas, dar un regalo a nuestros hijos, aun cuando nosotros mismos no tengamos un regalo. Porque les amamos y es una forma de expresar el amor. Pero ese amor se expresa igual para con todos nuestros hermanos. Y Lucas repite en este momento lo que él ha evidenciado en el Evangelio. Porque es interesante que en el Evangelio hace énfasis en este punto. Si recuerda, también la iglesia había comenzado a experimentar esta unidad en el primer sermón de Pedro en Pentecostés. Usted recuerda en Hechos 2. En Hechos 2, 44 y 45 dice que todas las cosas las tenían en común. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y empezaron a vender sus propiedades y sus bienes y repartían a todos los que tuvieran necesidad. Un texto muy parecido al que estamos viendo hoy. Es decir, la iglesia crece, pero este principio no se pierde. Sigue estando presente. Y aunque eran muchos y de diversas edades, condiciones, tenían un solo corazón, es decir, el mismo amor, los mismos criterios, las mismas inclinaciones y un solo sentir, los mismos afectos, sentimientos. Pido al Señor que nos ayude a tener esta clase de unidad entre nosotros. Doy gracias al Señor porque como iglesia hemos visto cómo Dios ha estado obrando la unidad, incluyendo en este sentido. Algunos de nuestros hermanos han tenido dificultades
Y Él nos ha permitido poder ayudarles, apoyarles, no solamente con oración, sino también inclusive económicamente. Y eso es hermoso porque eso no trae gloria a nosotros, eso es algo que trae gloria a nuestro Dios, porque habla de la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, en esta iglesia, en nuestra vida. Y esto no es algo para aquel que tiene mucho. Esto es algo para, esta unidad se expresa no para el que tiene mucho. Esta unidad se expresa para aquel que ama. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a alguna casa que probablemente sea una casa sencilla. Yo pues, a veces he tenido la oportunidad de ir a predicar a pueblos, a lugares donde me han invitado a comer a casas que son muy sencillas. Pero te sirven un platito de frijoles con tanto amor, que eso sabe como un manjar. Y por otro lado, he estado en casas de personas que probablemente tienen muchas posibilidades, pero es algo tan frío que se siente hasta que por obligación lo tienen a uno ahí, por no sé por qué. No es un tema de cantidades, es un tema de amor, que expresa nuestro amor a Dios, porque aquel que ama a Dios va a amar a su prójimo. Debemos de vivir una vida en unidad y expresar el amor expresado a través de la generosidad. ¿Sabe qué implica cuando somos generosos? Implica que reconocemos que lo que tenemos proviene de Dios. Reconocemos también que lo que hemos recibido de gracia de parte de Dios, pues lo damos por gracia. Y eso nos permite, esa conciencia nos permite ser generosos con los demás. Algo importante de mencionar es que este texto no está diciendo que no debe haber propiedad privada. Cuando dice que todas las cosas estaban en común, no es que no habían personas con propiedades, sino que ellos las consideraban en común. Es decir, ellos tenían la conciencia que las cosas eran de ellos, pero expresaban el amor al decir, ¿sabes qué? Si es necesario para ayudarte, yo me deshago de esto. Porque lastimosamente estos textos se han utilizado en algunos para justificar el comunismo y ese tipo de cosas. No vemos en la Biblia el hecho de que exista copropiedad, que todo venía a ser parte de todos ahora y ya nadie tenía propiedad. No, es la actitud. Si es necesario vender este carro para que vayas a la universidad, hijo, yo lo voy a hacer. ¿El carro de quién es? ¿De su hijo o del papá? Del papá. Pero él quiere expresar su amor y el bienestar de su hijo al punto de deshacerse de algunos bienes para poder apoyar a su hijo. Pues en la iglesia igual. Con gran poder, versículo 33, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. La comunidad entera se ocupaba no solamente de ayudar materialmente, sino también de la proclamación del Evangelio. Vemos que ante si usted recuerda, inmediatamente de la oración viene este texto. Ante la respuesta que Dios les dio poder, la valentía para seguir predicando, ellos no podían callar, si usted lo recuerda. Ellos les dijeron a las autoridades, no vamos a callar, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y vemos aquí que ellos siguieron proclamando el Evangelio. Y lo hicieron con gran poder. Algo importante de aclarar es que cuando en el texto se habla del gran poder no se refiere a los milagros de sanidad, sino a la llenura del Espíritu Santo. Ese poder que les facultaba predicar valientemente. Vemos entonces que toda la comunidad expresaba la generosidad no solamente en un aspecto material, sino también en un aspecto espiritual. Porque ¿de qué sirve que una persona pueda suplir sus necesidades básicas físicamente y terminar en el infierno?
La vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Y ellos lo tenían claro y por eso predicaban el Evangelio. Expresaban su amor no solamente compartiendo las cosas materiales, sino también compartiendo el Evangelio. Y lo hacían con gran poder. Ese vigor, esa valentía, esa resolución, esa eficacia era el poder de Dios a través de la iglesia. Poder que sigue estando presente hoy. Poder que podemos experimentar tú y yo cuando hacemos la voluntad de Dios. Y vemos que la hermosura de la gracia de Dios se estaba expresando en la iglesia. Brillaba sobre toda la congregación. Si usted nota al final del versículo, dice, abundantemente había gracia sobre ellos. Eran los frutos de la gracia de Dios sobre ellos. Porque la gracia de Dios, ¿sabe qué hace la gracia de Dios? Cuando somos conscientes de la gracia de Dios, esa conciencia hace que ya no nos estemos viendo a nosotros mismos, sino que empecemos a ver al Señor. Y queramos vivir su voluntad, y queramos amarle y expresar ese amor a otros. Queramos hacer su propósito, su obra, no importando el precio que pagar. Y una vez más vemos que Lucas está recalcando uno de los temas básicos en la predicación apostólica y era los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Algo a lo cual somos llamados hoy. Y esa unidad, esa gracia de Dios que estaba obrando en ese pueblo, se expresaba en generosidad y amor. Y miren cuál era la consecuencia de eso. Versículo 34 al 37. No había pues, ¿qué dice? Ningún necesitado entre ellos. No eran pocos, recuerde. Porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Recordemos que esta descripción es de aquellos que tenían un solo corazón, una sola mente. Y esta unidad se expresaba en el amor y la generosidad entre uno y otro, al punto que no había necesidad entre ellos. Nadie en la comunidad tenía necesidad. Observemos tres aspectos en el desarrollo de la comunidad cristiana. Primero, que aquellos que tenían estaban dispuestos a vender cuando había necesidad. En segundo lugar, había un fondo en común para ayudar a las personas necesitadas. Y en tercer lugar, los apóstoles tenían la responsabilidad de distribuir el dinero recaudado entre los que tuvieran necesidad. Ahora es importante recordar algo, y yo se los he venido diciendo desde que iniciamos. El libro de Hechos, el género literario, es una narrativa histórica. Y eso es importante tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque al hecho de ser una narrativa histórica no podemos verlo como algo mandatorio, sino que Lucas está describiendo lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia. Y lo aclaro porque un falso maestro agarra este texto y nos hace que vendamos todo, y si caemos en el engaño y se lo demos a él. No es lo que la Biblia está enseñando. Pero si hay principios que tenemos que retomar de aquí, que son principios bíblicos que no podemos pasar por alto, tampoco podemos venir y tomar esto como algo a la ligera. Dios quiere enseñarnos algo a través de este texto. Y algunos principios que los encontramos en la palabra de Dios, en las enseñanzas de Jesús. De hecho, Lucas tiene varias enseñanzas de Jesús en este sentido. Usted recuerda que Jesús nos enseñó que el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene una. ¿Se recuerda? Y el que no tiene comida, al que no tiene comida, pues también comparta. O Jesús nos enseñó que todo aquel que te pida, dale.
O el hecho de ganar amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando falten los reciban en las moradas eternas. Pero quiero que leamos un texto en particular que los discípulos y la iglesia estaba viviendo y que vemos en el cumplimiento en Hechos 4. Acompáñeme a Lucas 12, 32, 34. Si usted lee Lucas 12, se va a dar cuenta cómo Jesús está hablando de bienes en todo el Lucas 12. Versículo 32, no temas, rebaño pequeño, Jesús le está enseñando a sus discípulos, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. ¿Qué dice el versículo 33? ¿Qué dice? ¿Se da cuenta que es lo que la iglesia estaba viviendo? Ellos recordaban las enseñanzas de Jesús y estaban viviendo las enseñanzas de Jesús. Aseos de bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Porque dar a otros, ser generoso, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con cantidades, no tiene que ver con cuántos ceros tiene tu cuenta bancaria. Tiene que ver dónde está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro es Dios, su obra, su pueblo, será parte de tu tesoro. Y tu corazón estará ahí. Y será más fácil desprenderte. Vemos que la generosidad proviene de un corazón que reconoce la gracia de Dios en su vida, que reconoce que todo lo que posee proviene de Dios y por lo tanto, sin temor, buscará ser fiel a Dios y compartir con otros. Y lo que le motiva es el amor a Dios y el amor a los demás. Vemos que la iglesia obedeció a Jesús, la enseñanza. Vendan posesiones y den limosna. En lugar de acumular excesivamente, evidenciando la codicia, mejor hagan tesoros en el cielo. Para nosotros hoy podría hasta parecer extraño, o alguien que no conoce de Jesús, que su fe no está en Jesús, puede parecer una locura. Pero vemos que es una expresión de nuestra fe. Porque los creyentes en nuestra cosmovisión cristiana reconocemos que nuestra función en esta tierra no es hacer imperios, acumular riquezas, tener más bienes y más bienes y más bienes. Que Dios puede darte eso, pero no es el propósito por el cual estamos aquí. Es por eso que es más fácil para nosotros ser generosos. Y les voy a dejar una tarea, que lean el capítulo 12. Y si usted se va a dar cuenta del proceso que implica para llegar a este punto. Si usted ve en el versículo 13 al 21, es una exhortación de Jesús a cuidarnos de la avaricia y la acumulación egoísta de riquezas. Porque alguien que es avaricioso no va a ser fácilmente generoso, va a querer acumular más y más. No sé si usted ha conocido o ha visto la actitud de los ricos. Híjole, ellos el último centavo lo pelean como que si ese centavo dependiera su vida. Y se quejan porque perdieron un centavo. ¿Por qué? Porque quieren más y más. En segundo lugar, del versículo 22 al 31, en Lucas 12 nos dice que no nos preocupemos por las necesidades básicas, porque aquellos que son inconversos son los que se preocupan por eso. Porque nosotros sabemos que nuestro Padre provee. Y en tercer lugar, vemos este texto. Es decir, que para llegar a este punto, la iglesia tuvo en primer lugar que deshacerse de la avaricia, de la codicia, del egoísmo. Tuvo que reconocer que es Dios quien la sustenta. Y esas verdades nos llevan a ser generosos, a expresar el amor a Dios y a los demás. El mandato aquí es no tener por suyo propio o buscar el bienestar económico y material, porque Dios suple nuestras necesidades. Si hay algo material que tú anhelas y deseas, y Dios no te lo ha dado, ¿sabes qué? Que tu consuelo sea que en este momento no es una necesidad para ti.
que tu plenitud no está en eso. Porque creo que todos hemos experimentado también que anhelamos algo en nuestro corazón materialmente y cuando lo tenemos, hay una alegría. ¿Y cuánto tiempo dura la alegría? Depende que sea un par de días, meses, pero después nuestro bienestar, nuestra plenitud, nuestro gozo está en el Señor, no en los bienes. Y sabe que el propósito de la generosidad no solamente es el bienestar personal, hay un propósito más grande y más hermoso detrás de la generosidad. Y quiero que lo veamos, que más allá de un beneficio personal hay un propósito más grande. 2 Corintios 9. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de vosotros produce. ¿Qué produce cuando nosotros damos generosamente? Acciones de gracias. Cuando tú eres generoso y ayudas a tu hermano a suplir una necesidad, ¿qué va a hacer tu hermano cuando la reciba? Dar gracias a Dios. Y eso es lo hermoso de la generosidad, que Dios es glorificado. Y no te has puesto a pensar que Dios nos provee no solamente para nuestro alimento, sino para poder compartir con otros. Porque detrás de eso vienen las acciones de gracias a Dios. Y mire lo que dice el versículo 12, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos. Qué hermoso, somos instrumentos de Dios para suplirle a otro santo algo que necesita. Sino que también sobreabunde a través de muchas acciones de gracias a Dios. Nuestra generosidad glorifica a Dios. Pero es una obra que Dios ha hecho en nosotros por gracia. Por eso es una evidencia de la obra de Dios en la iglesia. Dios dará a aquellos que comparten recursos para que puedan compartir más. Y esta abundancia no tiene que ver solamente para usos personales. Cada vez que Dios te bendiga materialmente, tú deberías de preguntarte, darle gracias a Dios, pero también preguntarte si no debes de bendecir a otros también. Lo que de gracia hemos recibido, darlo de gracias. Y la generosidad no solamente es un aspecto material, obviamente en el contexto que estamos hablando, está hablando literalmente de cosas materiales, tanto en este versículo de 2 Corintios como en Hechos. Pero también podemos pensar en lo espiritual. Si Dios te está bendiciendo con lo que estás aprendiendo en la palabra, ¿por qué no lo compartes con otros? La bendición que tú tienes de conocer a Dios, de tener una relación con Dios por medio de que algún día alguien te predicó el evangelio, ¿por qué no ser generoso con otros? Si regresamos a Hechos 4, versículos 36 y 37. Si usted recuerda, aquí surge un personaje, Bernabé, que de hecho va a ser un personaje importante en la narrativa de Hechos. Pero qué interesante es que lo primero que dice de Bernabé es que él poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Bernabé era un levita, nacido en Chipre, que era una isla en la parte oriental del mar Mediterráneo, y es posible que él haya venido a Jerusalén. Él era primo de Marcos, su tía era María, la madre de Marcos, y Bernabé era un líder importante para la iglesia. Y qué hermoso es ver que él estaba en esta misma unidad, que él siendo un líder participaba de esta bendición, de esta gracia, de este amor.
Porque qué triste es ver que hoy en día pareciera ser que los que están en función de liderazgo están exentos de ser generosos, sino que esperan la generosidad de los demás, pero no quieren ser generosos. Que por cierto es una de las características de los falsos maestros. Buscan enriquecerse. Pero aquellos que son verdaderos creyentes van a participar de esto. No importando si tú eres una autoridad delegada de Dios, tienes el llamado a ser generoso. No solamente por el hecho de que, como es líder tiene que ser ejemplo. No, es que es un efecto de la llenura de Dios. No es que tengo que, me están viendo, pues le voy a regalar un dulce a este niño para que vean que soy generoso porque todos me están viendo. No, hermano, es un efecto del amor a Dios. No solamente lo material, sino también lo espiritual. Qué triste, sabe que hay líderes que son celosos con lo que saben. Que no quieren compartir todo lo que saben porque como que si perdieran su punto de, no sé, de admiración, de ego, no sé. No les gusta compartir. Hay celo. No, mira, pero eso no. Yo espero que Dios nos dé esa unidad y ese amor a tal punto que compartamos con los demás. Y no importando lo que nos den. Porque muchas veces también puede ser frustrante que tú das y los que están a tu alrededor tal vez no dan o no recibes como tú das. Pero entonces es egoísmo porque lo estás haciendo para recibir. Pero Dios es un juez justo. Y Él honrará a los que le honran. Hay dos temas prominentes, y vamos con esto cerrando, relacionados en este texto. La unidad como testimonio de la obra de Dios en la iglesia. ¿No le parece que pareciera que es como un cambio de tema? ¿Y qué tiene que ver esto con la persecución que empezó? Es que tiene mucho que ver, porque el testimonio que los discípulos estaban dando es la misión que Jesús les encargó, ¿se recuerda? En Hechos 1:8. Y recibiréis poder, ¿para qué? Para ser testigos. Y la principal razón, actividad de la comunidad de fe, de la iglesia, era testificar de Jesús. ¿Y el propósito de la oposición cuál es? Callar el testimonio de Jesús. Si usted recuerda, el milagro del cojo no lo podían negar, todo el mundo conocía al cojo. Entonces, ¿qué hicieron? Tratar de callar a los apóstoles porque la expresión del poder de Dios sobre la vida del cojo no la podían negar. Pues de igual manera la unión de la iglesia no la podían negar porque era algo obvio. Y vemos que Lucas entonces en ese contexto muestra la unidad como una de las principales características de la iglesia. Y como una de las características que testificaban el poder de Dios, el respaldo de Dios y la obra de Dios por la fe en Cristo de todos aquellos que eran parte de la iglesia. Qué hermoso es ver que nadie en la comunidad tenía necesidad. Dígame si eso no es un gran testimonio. Al punto en que estaban dispuestos a vender sus tierras para ayudar a sus hermanos. ¿Usted sinceramente ha visto alguna vez eso? Es difícil. Por eso era un testimonio del gran obrar de Dios en su iglesia. Y yo espero, mi amada familia, que la unidad y el amor en nosotros como congregación sea un reflejo de esa obra de Dios que por gracia está haciendo en nuestras vidas y que esa obra se exprese en una generosidad material y espiritual
para que produzca acciones de gracias en otros, para que Dios pueda ser glorificado en nuestra vida y a través de nosotros, para que podamos ser luz y sal en este mundo, que es el propósito por el cual el Señor nos ha dejado aquí. Amén. Vamos a orar.